Muy bien, queridos alumnos, me alegra volver a saludarles a todos ustedes. Gracias por su tiempo, por su predisposición. Este, bueno, una disculpa por la forma abrupta en que terminó la clase anterior. Eh, Fue producto de que la batería la pila de mi computadora se había agotado y yo no me di cuenta y cuando quise ya no me dio oportunidad. Así que bueno, una disculpa por eso. Vamos a continuar la clase donde nos quedamos y voy a compartir la pantalla. Bueno, veníamos viendo entonces lo que eran los problemas morales, ¿no es cierto? Y los problemas morales habíamos dicho que el texto sagrado nos reflejan algunas de las cosas que están en el texto, que decimos que es la palabra de Dios, pero que entendemos que no es palabra de Dios, ¿no? Como son las blasfemias, las oraciones de odio, de venganza, las narraciones escandalosas, ¿no? Y todo aquello que tiene que ver con este, eh, lo contrario al reino, eh, pero que están en el Antiguo Testamento. Entonces, esto nos plantea a nosotros una interrogante de decir, ¿cómo resolvemos este tema, no? ¿Cómo lo explicamos? No lo podemos pasar por alto, no lo podemos borrar de la Biblia, está en la Biblia y por lo tanto, pues necesita alguna explicación. Entonces nos quedamos viendo que toda moneda tiene dos caras. Y lo interesante de esto es que, lo interesante de esto, como dijimos en la último momento de la clase, no es que en el Antiguo Testamento o en el texto sagrado pueda predominar, puede imponerse la inmoralidad de lo que hemos planteado, ¿no es cierto? Sino más bien cuando nosotros analizamos el sentido ético que los profetas establecen este, en su mensaje, pues nos damos cuenta que el verdadero mensaje de Dios es un mensaje de justicia, de amor, de compasión, de santidad, de empatía, y es un relato que va a ir siempre en la línea profética en la defensa de los pobres y de los oprimidos. Por lo tanto, debemos sopesar que más allá de considerar estos problemas que nos plantea el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que predomina más? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a leyes que nos resultan desconcertantes o injustas, cuando hablamos, por ejemplo, de la Guerra Santa, ¿no? En donde parece ser que Dios es el que dice qué es lo que tiene que hacerse, si el pueblo está cercano, si está lejano, y bueno, vimos cómo Dios, ah, según el texto bíblico, da ciertas indicaciones para, eh, para actuar, ¿no? Pero frente a estas leyes, hay otras muchas que nos hablan del amor, de un amor, no un amor superficial, sino de un amor incluso, y esto es lo maravilloso que tiene el Antiguo Testamento hacia los enemigos, ¿no? Un amor de comprensión, de ayuda mutua, de fraternidad. Y entonces, frente a los relatos inmorales, hay muchos otros relatos más que hablan del sacrificio, que hablan de la entrega al prójimo, del espíritu del perdón. Entonces, lo que predomina en el Antiguo Testamento, cuando lo miramos en su conjunto, va a ser sí o sí el hecho de eh, no del odio, ni de la venganza, ni del enojo, sino de el compromiso con el prójimo, que eso es lo verdaderamente importante y lo verdaderamente trascendente que se da en toda esta literatura. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De cómo, eh, vamos a ver dos ejemplos, pero uno que tiene que ver con un relato evidentemente muy impactante, porque es uno de los relatos que aparece
en el, en el libro de Jueces, que habla acerca del levita y de la concubina. ¿Recuerdan? Bueno, esto es un relato muy interesante porque es un relato que nos habla acerca de, pues, pues un momento en la historia de Israel muy desconcertante, porque vemos cómo, ¿no? Hay un acto despiadado por parte del levita con su mujer, con su concubina, que ya después de muerta la descuartiza en 12 partes y las reparte, ¿no es cierto? Las 12 partes las reparte a las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando nosotros vemos el resultado de esta acción, ¿no es cierto? El resultado que tiene que ver con la acción que tuvieron los benjaminitas de ultrajar a la mujer de Levita, ¿no? Y de pues, llevarla hasta la muerte, se hace una guerra civil, ¿no? Que es lo que sucede entre las tribus. Ujú. Hay una guerra civil que existe entre las tribus de Israel poco tiempo después de que ocupan Palestina, de que se organizan entre ellos. No me voy a detener mucho en lo que acabo de decir, que tiene que ver con el relato del levita y de su concubina, pero que ese fue el detonante, ¿no? Ese fue el detonante. Entonces, solo debemos saber que 11 tribus, ¿no? 11 tribus de las 12 que se instalan en la tierra prometida, 11 de ellas se reúnen, se juntan para luchar, para acabar, para pelear, para destruir a la tribu de Benjamín. Esto en sí mismo, hermanos, ya es un hecho desconcertante, ¿no? O sea, cómo las tribus, que son las tribus de Israel, que es el pueblo de Dios, etcétera, los que hicieron el pacto en la alianza del Sinaí, etcétera, etcétera, cómo ahora están matándose entre ellos, queriéndose destruir 11 tribus contra la tribu de Benjamín. El texto sagrado dice en el libro de los jueces que la tribu de Benjamín era famosos por su valor, era una tribu que se había especializado, diríamos nosotros, en poder conquistar, luchar, eran fuertes, ¿no? Eran fuertes, eran estrategas, habían desarrollado este sentido de la confrontación, de la guerra, de la lucha. Entonces, cuando las 11 tribus suben para pelear contra los benjaminitas, sufren un revés por esta característica que tenía la tribu de Benjamín. Sufren un revés y entonces los benjaminitas terminan venciendo a sus hermanos. Es terrible la escena en sí misma cuando se analiza o se imagina que son hermanos entre ellos, no son desconocidos, no están peleando contra los amonitas, ni contra los eteos, ni contra los cananitas, se están peleando entre ellos, ¿no? Y se están matando. Entonces, en el primero, después de la confrontación, termina venciendo la tribu de Benjamín. Entonces, sucede algo según el relato de Jueces, cuando las 11 tribus se reúnen ante Dios en el templo de Silo, lloran, van llorando porque perdieron la batalla. O sea, se sienten desanimados, sienten que cómo es posible que 11 tribus no pudieron acabar con una sola tribu. Entonces van entran al templo de Silo, le oran a Dios, ¿no es cierto? Lloran y al día siguiente vuelve a haber una batalla, pero vuelven a perder las 11 tribus, ¿no? Y los benjaminitas tienen otra victoria. Ya dos enfrentamientos traen consigo sus propias consecuencias, ¿no? De muerte, de heridos, pues de lo que representa el odio, de matar al otro, por si no, el otro te va a matar a ti. Entonces hay un segundo revés, ¿no? Una segunda fracaso para las 11 tribus. Y entonces cuando reciben esta derrota por parte de los benjaminitas,
las tribus vuelven a congregarse para llorar su segunda derrota. Vuelven a ir al templo de Silo, lloran su segunda derrota, pero en la tercera lucha, en el tercer enfrentamiento, gracias a una hábil estratagema que hicieron las 11 tribus, lean por favor el relato para que vean cómo se desarrolla el punto. Finalmente vencen los soldados a los benjaminitas, ¿no? Y entonces ocurre algo sorprendente. Fíjense, qué es lo normal que tendrían que haber tenido las 11 tribus una vez que después de dos derrotas a la tercera hayan tenido una victoria? ¿Qué es lo normal? Qué era lo correcto que debería haber sucedido al haber obtenido, insisto, después de dos derrotas, una victoria, ¿no? Y una victoria contundente y finalmente haber vencido a los benjaminitas. Bueno, creo que lo normal sería, pues, celebrar, lo normal sería, decir, bueno, finalmente pudimos, ¿no? Y celebrar la victoria y demostrar como forma parte de la naturaleza humana cuando uno entra en un conflicto, pues sentirse orgulloso y sentirse satisfecho de lo que se ha logrado. Eso es lo que tendría que haber sucedido, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando nosotros analizamos lo que el texto sagrado nos quiere decir en relación a un evento sumamente difícil, ¿no? De entender, desconcertante y chocante, lo que sucede es que los vencedores, es decir, las 11 tribus, vuelven otra vez al santuario, vuelven por tercera vez. Las dos primeras veces, como vimos, vuelven llorando, lamentándose su derrota, lamiendo sus heridas, ¿no? Pero en esta ocasión vuelven otra vez al santuario, pero algo sucede, algo es diferente. No van alegres, no hay alegría, no hay algarabía por haber obtenido la victoria que todo vencedor festeja y tiene. No organizan un desfile de victoria con banderas, con canciones, no hay cantos, ¿no? Como cuando antes David llegaba después de una guerra y entraba cantando, danzando con panderos y todo. No, no lo hay acá, no lo hay. Es decir, las 11 tribus acuden a Dios, dice la palabra, llorando inconsolables. Hay un sentido de misericordia en este actuar. ¿Por qué? ¿Por qué lloran las 11 tribus? Porque ellos sienten que está a punto de desaparecer una de las tribus de Israel, que finalmente eran sus hermanos. Este sentimiento fraterno, queridos alumnos, ¿no? Esta convicción de que toda guerra civil es una lucha entre hermanos, de que la victoria no es motivo de alegría, sino de dolor, tiene mucho que enseñar a los hombres de nuestro siglo. Es decir, ¿cuál es el sentido que encontramos en el texto cuando vemos un relato de esta naturaleza? Pues el sentido ético de la fraternidad, ¿no? No, no hay una alegría por haber vencido, hay un dolor porque están a punto de que uno de sus hermanos, ¿no es cierto?, está a punto de destruirse, está a punto de aniquilarse. Y este sentimiento, hermanos, de victoria, ¿no? Y de fraternidad, pues evidentemente refleja en sí mismo la ética del Antiguo Testamento que procede, ¿no? De esta acción. Entonces, sin esto, sin que esto existiese, nosotros veríamos entonces cómo el relato bíblico termina siendo un relato basado en el odio, en, en la venganza, un relato basado en aquello que va en contra de los valores del reino. Así que en ese sentido, nosotros debemos considerar cómo el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, no solo está plagado por situaciones difíciles, sino también está permeado por un alto sentido de amor fraterno, de compasión, de misericordia,
que bien nos hace falta a nosotros hoy. Hoy cuando los ucranianos pelean contra los rusos y vencen en una batalla, hay gozo, hay alegría, hay el gusto de haber matado a su hermano, diríamos, para ganar la guerra, o viceversa, ¿no? El ruso contra el ucraniano. Y, y si nosotros nos atuviéramos al texto bíblico y sacáramos las mejores enseñanzas de esto, pues nos daríamos cuenta que efectivamente la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento, nos enseña valores tan importantes, tan trascendentes y tan desafiantes. Ajá. Entonces, no todo lo que hemos visto es lo que permea en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo que vemos de esto tiene que ver con aquello que podemos rescatar del libro de Job, ¿no? Todos sabemos lo que es el libro de Job, ¿no? Más allá de la blasfemia que pudimos haber encontrado cuando Job en su desesperación dice, bueno, ante la desgracia, vos te reís del dolor del inocente. Eh, también en este libro sapiencial encontramos el ideal de vida de un verdadero israelita, ¿no? Que eso es como lo aspiracional, que es como el ejemplo a seguir. El capítulo 31 es muy largo para que lo podamos copiar ahora y leerlo, pero les pido que lo puedan leer ustedes. Y vamos a entresacar algunas de las convicciones que expresa el protagonista, ¿no? ¿Qué es lo verdaderamente importante de esta literatura antigua, ¿no? Y entonces podemos decir que eh, el autor va a enumerar una serie de conductas reprobables, ¿no? Que no va a justificar, que no va a, este, a, a respaldar, ¿no? Y que incluso si nosotros los tomáramos hoy como parte de nuestra formación, como parte de nuestra forma de vida cristiana, pues sirve como un examen de conciencia, porque a partir de estas aseveraciones del capítulo 31 del libro de Job, podemos nosotros ver cómo los actos de justicia, de amor, de santidad, de muchas cosas están enmarcadas en esta literatura sapiencial, ¿no? Estoy diciendo esto, queridos alumnos, para justificar el hecho de considerar que no lo que predomina en el Antiguo Testamento no es lo que hemos visto, no es el odio, la venganza, no es los actos inmorales de sus protagonistas, sino que también lo que predomina mucho más es aquello que es correcto, aquello que es honorable, aquello que siempre va a estar en la línea de la justicia, ¿no? Entonces, algunas de las expresiones que encontramos en el libro de Job son, si me dejé seducir por una mujer y aceché a la puerta del vecino, si denegué su derecho al esclavo o a la esclava cuando pleiteaban conmigo, si negué al pobre, al que deseaba o dejé consumirse en llanto a la viuda, si comí el pan yo solo sin repartirlo con el huérfano, si vi al pobre o al vagabundo sin ropa que cubrirse. Vean cómo todas estas acciones, ¿no es cierto?, tienen que ver con actos que son reprobables, que no, que Job está reconociendo, dice, si yo hice todo esto, reconozco que no estaba bien delante de Dios, ¿no? Si me dejé seducir por una mujer, es decir, si no está bien engañar a mi esposa, no está bien cometer adulterio. Si aceché a la puerta del vecino, significa que no está bien que yo esté metiéndome en cosas que no me importan. La gente chismosa nunca es ah, personas basadas en el reino, ¿no es cierto? Si negué su derecho al esclavo o a la esclava, es decir, si yo tengo algún trabajador y lo exploto y no le doy lo que es justo, ¿no es cierto?, para vivir, entonces no está bien. Cuando ellos me reclaman algo que es justo, yo tengo que acceder ante lo que es justo, ante lo que es honorable. Si negué al pobre lo que deseaba, a veces
Uno no tiene empatía por el necesitado y uno termina evitándolo. Si dejé consumirse en llanto a la viuda, es decir, si no fui compasivo y amoroso por aquellas mujeres, ¿no es cierto?, que perdiendo a su esposo quedaron sin protección y solamente va uno a decir, ah, mira, siento mucho tu pérdida y demás, no está bien, no está bien comer el pan solo, tener nuestra mesa llena de pan, de comida y no compartirlo, no está bien. No está bien repartirlo a quienes lo necesitan. No está bien ver al que está en necesidad y no tener corazón para decir en qué te puedo ayudar. No está bien. Y sigo leyendo. Y no me dieron las gracias sus carnes cubiertas con el vellón de mis ovejas. Si alcé la mano contra el huérfano, cuando yo contaba con el apoyo del tribunal, lo juro, no puse en el oro mi confianza, ni llamé al metal precioso mi seguridad. No me alegré con la desgracia de mi enemigo, ni fue su mal mi alborozo, ni dejé que mi boca pecara echándole una maldición. A veces uno no hace las cosas para que te lo agradezcan. Y cuando no te lo agradecen, ahí te sentís ofendido. No, no está bien eso. Por eso dice, no me dieron ni las gracias cuando yo les di carne. Vos nunca hagas algo para que te lo agradezcan. Nunca hagas algo para que la gente te, te devuelva el favor, ¿no? No está bien eso. No está bien que vos te aproveches de tu poder, de tus influencias para ganar asuntos ante los tribunales, ¿no es cierto? Cuando la otra parte es quien ha sido ofendida. No está bien echar mano de la justicia para tus propios intereses. No está bien. Por eso el autor dice, no puse en el oro mi confianza, es decir, la plata, la ambición no fue parte de mi vida, ¿no? No, no me alegré con la desgracia de mi enemigo. Estos son valores, queridos alumnos, que se reflejan en la literatura sapiencial, especialmente en el libro de Job, como estándares, ¿no es cierto? Como medidas de lo que debería ser un verdadero israelita, en el caso de la literatura, pero también de lo que debería ser un verdadero hijo de Dios hoy en día, ¿no? Y que muchas de estas cosas que aparecen aquí, conozco a muchos cristianos, incluso mea culpa, que puedo estar reflejado en este tipo de acciones, que puedo estar haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Pero que el Antiguo Testamento a través de esta literatura me está diciendo, no debes hacerlo. Bueno, entonces, hermanos, llegamos al punto, yo puse estos dos ejemplos como para que podamos mirar que el Antiguo Testamento refleja mucho más cosas hermosas, desafiantes, transformadoras, que lo que representa lo que vimos en la clase pasada. Pero están allí. Ahora, ¿cómo solucionarlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo encararlo? ¿No? ¿Cómo explicarlo? Para que entonces estas, estas oraciones de venganza, de odio, estas blasfemias, estos aspectos de oraciones, de acciones inmorales o escandalosas, pues no manchen, diríamos en el mejor sentido de la palabra, no manchen la, la intención que tiene el texto bíblico para habernoslas ah, legado y que ahora nosotros podamos leerlas. ¿Qué pistas podríamos dar, no? Como para poder seguir reflexionando y seguir entendiendo lo que podríamos plantear como una solución ante estos problemas morales que nos plantea. Bueno, primera pista de solución. Debemos recordar y no olvidar un hecho que en el sentido común es fundamental, es decir, que el Antiguo Testamento tiene un aspecto profundamente humano, profundamente humano. Es palabra de Dios, es cierto, porque está en la palabra de Dios, pero no olvide que está escrita por hombres.
por personas sujetos a la misma temporalidad que el pecado nos sujetó, sujetos a sus propias concupiscencias, como las seguimos teniendo nosotros, ¿no? Las que seguimos eh, permitiendo o que estén siendo parte de nuestra vida. Está escrita por hombres y cuenta la vida de personas concretas con sus virtudes y sus defectos. Fíjense, si el Antiguo Testamento escondiera todas estas acciones que hemos visto de Abraham, de David, de Jefté, de todos estos personajes que se encierran en el Antiguo Testamento, pues sería un libro que no nos representaría, no nos veríamos reflejados en él. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, no importa el credo, no importa la religión, todos hemos sido influidos en vernos representados en estas personas y sentirnos, ¿no? Que si estos personajes también recibieron la gracia y la misericordia y el perdón de Dios, pues también nosotros lo podemos tener. Así que el Antiguo Testamento no se avergüenza de presentar los hechos tal y como sucedieron, por muy desagradables y por muy crueles que sean. ¿Por qué no se avergüenza, hermanos? Porque lo que está haciendo el Antiguo Testamento no es reflejar a Dios, no es reflejar su intención, ni su espíritu, ni de nada, ¿no? En estas historias, sino más bien es reflejar al ser humano y reflejar cómo, aun cuando el ser humano tiene este tipo de actitudes contrarias al reino, Dios sigue siendo fiel con su pueblo. Dios sigue siendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, lo que nosotros encontramos en estas experiencias, pues son eh, hechos que nos permiten a nosotros entender que si esas personas obtuvieron gracia, perdón y se han convertido en referentes espirituales, pues también significa que nosotros podemos llegar a esta misma redención, a este mismo entorno de gracia y ser hombres y mujeres, ¿no es cierto?, conscientes de nuestras falencias, ¿no? Pero también conscientes de que podemos superar nuestras falencias. Por eso la Biblia es una Biblia que nos representa, ¿no? Es un texto sagrado que representa al ser humano en cualquier momento de la vida. La segunda pista de solución para entender esto es que el Antiguo Testamento es divino precisamente porque no encubre lo humano, no lo va a encubrir, no va ni lo va a solapar tampoco, ¿no es cierto? Y esto nos revela algo muy importante, que es lo que más o menos planteé en la primera, ¿no? Dios siempre va a aceptar al hombre como es. No ama a seres ideales, Dios, sino a personas reales, con sus pecados, con sus deseos de venganza, con sus injusticias, con sus blasfemias. Todos en algún momento, hermanos, por muy consagrados, piadosos y demás, hemos llegado a momentos en donde nos hemos desbordado, hemos cuestionado a Dios, nos hemos enojado con Él, ¿no? Lo hemos dejado, lo hemos abandonado, eh, muchos se han ido al mundo, ¿no es cierto? Muchos cuando nos hemos sentido defraudados por alguien, hay como un enojo, ¿viste? Dentro de nosotros que se deja ver. Pues eso es lo que somos, pero somos hombres y mujeres en proceso de construcción y eso es lo que Dios ama, ¿no? Dios ama a aquellas personas que están conscientes de sus propias falencias y que están dispuestos a reconstruirse. Por eso leyendo el Antiguo Testamento adquiere un relieve especial la afirmación de Pablo, cuando él dice en Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así demuestra Dios el amor que nos tiene. O sea, Cristo no dijo, bueno, primero pórtense bien, sean santos, sean perfectos, sáquense todas estas cosas.
y después muero por ustedes. Hoy desafortunadamente, hermanos, nos encontramos en muchas de nuestras congregaciones e incluso nosotros mismos podríamos ser estas personas que en algún momento nos convertimos en tan legalistas, ¿no es cierto? Tan legalistas que cuando algún hermano o hermana pasaba por un momento difícil en la iglesia, lo juzgábamos, lo condenábamos, todo, ¿no es cierto? Hay como un dicho que dice que uno hace leña del árbol caído, pero evidentemente estos aspectos farisaicos, legalistas, ¿no es cierto? No nos ubican del lado del Dios que refleja el Antiguo Testamento, sino nos va a ubicar en el lado en donde nosotros queremos hacer nuestra propia justicia. El problema es, queridos hermanos, que todos aquellos que se consideran perfectos, que no hacen nada mal, que todo lo hacen bien y que solamente están para juzgar a aquellos que se equivocan, pues lo que no saben es que su propia naturaleza los va a impulsar y los va a llevar a reconocer que ellos también son susceptibles de caer. Y ya en el hecho de juzgar al otro, ¿no es cierto? Y de condenarlo y demás, pues ya está pecando. O sea, ya no es tan perfecto. Por eso el Antiguo Testamento nos va a mencionar que Dios nunca va a encubrir lo que somos realmente, sino que a partir de eso Él va a trabajar y Él va a seguir mostrando su misericordia al respecto. Bueno, ahí tenemos entonces dos pistas de solución. Veamos una tercera, que es un dato que no podríamos pasar por alto para entender estos problemas morales. No olvidemos bajo ninguna circunstancia que el Antiguo Testamento es una obra histórica. Ujú. Que aunque no es un libro de historia moderna como lo conocemos hoy, pues sí es un libro que nos va a platicar cosas que sucedieron hace muchos, muchos años, muchos miles de años, ¿no? Es decir, la Biblia, el Antiguo Testamento no se escribió en poco tiempo. No es que dijeron, bueno, vamos a escribir Génesis, y una vez que termine Génesis, escribimos Éxodo y luego Deuteronomio y luego tal. Por lo menos son 12 siglos. Solo imagine, trate de imaginar qué pueden suceder en la propia evolución, en la cosmovisión del ser humano, pues durante y la transformación del ser humano, lo que puede suceder durante todos esos 12 siglos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la Biblia? Pues que la Biblia a veces refleja costumbres muy antiguas, bastante incluso bárbaras, ¿no? Como lo planteamos en la Guerra Santa, pero que se fueron superando con el paso del tiempo, que no es la generalidad de aquellas cosas, ¿no? Porque si no, entonces nosotros tendríamos que hoy seguir, por ejemplo, pongo un ejemplo, si nos situamos en lo que pasó con el Benjaminita y la concubina y la guerra civil que hubo entre las 12 tribus, si nosotros nos quedáramos en eso, pues hoy nosotros tendríamos que ser gobernados por jueces. Pero hoy no tenemos jueces que nos gobiernan. Vayamos al otro ejemplo. Si Israel tuvo muchos siglos dominado por la monarquía, hoy nosotros no tenemos un monarca en la iglesia, un rey en la iglesia, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque las cosas fueron cambiando. La cosmovisión, el sentido ético, la madurez en cuanto a la revelación de Dios ha ido modificándose, ha ido transformándose, ha ido ser mucho más, eh, pues no en un concepto barbarismo, de barbarie, perdón, que se tenía en la antigüedad, sino que ahora entendemos ya otra realidad de la revelación de Dios de una manera diferente. Miren, voy a poner el ejemplo, ¿no? La práctica del anatema. El anatema significa destrucción total, o sea, todo es anatema y si es anatema hay que destruirlo. Esta práctica del anatema que se aplicaba en la Guerra Santa no duró mucho tiempo. No fue algo que, que fue como ley o que fue una costumbre que el pueblo de Israel siguió durante toda su existencia. Fue en ese momento, fueron las circunstancias, fue otra cosmovisión,
fue otra cultura, fue en otra circunstancia que evidentemente nosotros hoy no vamos a repetir. Por eso es una obra histórica y debemos entenderla desde esa perspectiva, ¿no? Fíjense, hay un ejemplo muy interesante de cómo el mismo texto sagrado nos va diciendo que las situaciones fueron evolucionando, fueron cambiando. En este sentido del anatema, como muestra de una sensibilidad ética creciente, hay un dato curioso en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 9 y 10, donde se presenta la revolución de Jehú y la matanza posterior como algo querido por Dios, como que algo, como el autor, el redactor, ¿no es cierto? Mencionó y dijo, bueno, esto dijo Dios y por lo tanto, a Dios le agradó que hayan ganado y hayan vencido en esta batalla que enfrenta Jehú, el rey Jehú. Sin embargo, fíjense, un siglo más tarde de ese hecho que se suscitó y que el historiador del Libro de los Reyes lo muestra como algo querido por Dios, el profeta Oseas, un siglo después, va a condenar enérgicamente en nombre del mismo Dios del que nos dice el segundo Libro de Reyes, aquel derramamiento de sangre que tuvo lugar en la llanura de Jezreel. Y eso pueden leerlo en el capítulo 1, versículo 4 del profeta Oseas. Fíjense cómo esto es muy interesante para entender el texto sagrado, hermanos. Hemos dicho que la Biblia es palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios. Porque la Biblia fue escrita por personas que tenían sus propias cosmovisiones. Cuando hablamos acerca de la inspiración del texto sagrado, hablamos acerca de que Dios no es que haya usado a personas como robots o como personas autómatas que Dios les puso el chip o les puso el cassette y ellos repitieron al pie de la letra, sino la inspiración tenía que ver básicamente con que Dios respetó la personalidad, la comprensión, la evolución de la revelación que cada autor sagrado tenía respecto de su entendimiento de Dios, ¿no? Y entonces el autor de Reyes presenta a Dios, presenta diciendo, bueno, es que Dios, yo creo que Dios dijo esto y Dios le agradó esto, ¿no? Pero hubo otro hombre después con otra comprensión, dijo, no, Dios no quiso esto y Dios lo condena. Entonces vemos claramente que aquí, ¿quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿Es de Dios? No, sino que él, hermanos, en esta revelación, en esta inspiración que él ha tenido del texto sagrado y que ha usado a los autores bíblicos para transmitirla, ha respetado su punto de vista. Miren, esto no hay que alarmarse tanto, ¿no? Podemos estar aquí en la clase cuatro o cinco personas. Los cinco que estamos aquí pertenecemos a la misma fe, somos de la misma iglesia, guardamos el sábado, en fin, somos de la misma iglesia, ¿no es cierto? Pero si yo les pregunto la idea que cada uno tiene de Dios, dependiendo el momento en que usted esté viviendo, va a decir qué idea usted tiene de Dios. Entonces, de estos cinco que podemos estar ahora en clase presencial o los que están viendo la clase grabada, 10, 15, 20 personas que, insisto, pertenecemos a la misma fe, si alguien nos preguntara qué opinamos de Dios, las opiniones de Dios serían de manera diferente, ¿no? Entonces, si a mí, por ejemplo, me preguntan y dicen, bueno, Abraham, para vos, ¿quién es Dios? Bueno, Dios me ha dado todo, estoy bien, tengo salud, tengo trabajo, tengo plata, tengo una hermosa familia. Ah, no, para mí Dios es buenísimo, o sea, es lo mejor que me pudo haber pasado. Pero si me preguntan, Abraham, ¿y para ti quién es Dios? Y yo no tengo trabajo, le he pedido a Dios que me consiga un trabajo, tengo 3 años pidiéndole y no me responde, no me responde.
Tengo una enfermedad donde le he orado a Dios día y noche, le he clamado y le he dicho, Dios, ayúdame, ¿no es cierto? Y la enfermedad sigue. Le he pedido que sane a mi hijo, a mi hija, le he pedido que me ayude con este problema y Dios no lo hace. Entonces yo puedo decir, no, para mí Dios es alguien a quien yo no le importo. Es un Dios al cual yo no le intereso. O es un Dios que eh, eh, le salva la vida a otras personas, pero no a mí. O es un Dios que bendice a los narcotraficantes, a los violadores, a los asesinos, a todos, y a mí no. Entonces, para mí es un Dios malo, es un Dios injusto, es un Dios que no está cercano a mí. Y cada uno de nosotros podría decir su idea de Dios dependiendo el momento y la circunstancia que uno esté teniendo. Y se van a dar cuenta que tendremos opiniones totalmente diferentes. Entonces, si nosotros fuéramos los que escribiéramos el texto sagrado, ¿no? Entonces vamos a ver reflejado nuestra personalidad o nuestro entendimiento de Dios a través de la literatura, ¿no? Entonces lo mismo pasó con los autores bíblicos. Dependiendo del momento que ellos vivían, de momento qué es lo que ellos querían demostrar, querían defender, ¿no es cierto? Es como plasman el texto. Pero evidentemente en muchos de los casos no es Dios, pero el autor tiene que justificar lo que va a decir, tiene que sustentarlo, tiene que decir que viene de Dios, por si no, no le van a hacer caso, ¿no? Y entonces Dios termina siendo como que el que manda matar, el que manda destruir, eh, el que está enojado con las personas, el que, etcétera. Pero imagínense, si nosotros contrastamos las leyes de la guerra santa, donde Dios le dice en el Deuteronomio, tienen que matar y destruir a tal persona, a todos, ¿no es cierto? Y lo contrastamos con el libro de Jonás, por ejemplo, ¿no? Donde Nínive era la ciudad más terrible que existía en el imperio asirio, era la capital del imperio asirio. Nínive era terrible, vamos, era de lo peor. Esas personas necesitaban que les cayera fuego del cielo para destruirlos a todos. Pero ¿qué es lo que pasa? De manera sorprendente, Dios envía a Jonás para que salve a Nínive. Entonces, se dan cuenta que la disparidad de estos eventos, ¿no es cierto?, tienen que ver con la intención del autor bíblico, con su cosmovisión, con el momento histórico que ellos están viviendo para transmitir tal o cual orden, ¿no es cierto?, que evidentemente pues tienen que atribuírsela al Señor. Así es que el Antiguo Testamento es una obra histórica. Bueno, una pista más de solución que debemos reflexionar. A veces no entendemos rectamente el modo de expresarse de la Biblia y nos escandalizamos sin motivo o con menos del debido, ¿no? A veces somos tan literalistas que leemos la Biblia de una manera que no nos damos un poco el tiempo de reflexionar lo que consideramos. Bien, hay un ejemplo muy famoso que es el de la ley del talión, ¿no? Y todos hoy, nadie de nosotros, los cristianos, aceptaría la ley del talión, ¿no? Porque todos sabemos que la ley del talión era una ley de la venganza. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Esa es la ley del talión. Entonces, vos me haces, yo te hago. ¿Mm? Es una ley de la venganza. Pero esa ley estaba, o sea, y era una ley que pervivió durante mucho tiempo en el pueblo de Israel. Cuando viene Jesús y dice, bueno, oíste que fue dicho los antiguos ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo tal, tal, ¿no es cierto? Uno dice, no, ojo, nadie aceptaría la ley del talión hoy en día. En nuestras iglesias no habría la ley del talión, pero, pero necesitamos entender un poco el sentido auténtico de esta ley, que no era, por cierto, no era exclusiva de Israel, era muy, muy común en todos los pueblos antiguos, ¿no? Y que como Israel estaba inmerso en medio de todos los pueblos, pues evidentemente adoptó muchas de esas costumbres, ¿no? Pero fíjense que el verdadero sentido de esta ley
no era en estricto sentido de venganza, sino fíjense, era más bien un acto de justicia, ¿no? Un acto de justicia. Pues me van a decir, pero ¿cómo un acto de justicia? Sí, porque la ley del talión se implementó para evitar que la venganza fuera mucho más allá de lo debido. Ese es el sentido de esta ley, ¿no? O sea, alguien podría decir ojo por ojo, pero bueno, vos me pegas en un ojo, yo te voy a pegar en los dos ojos, ¿no? Y te voy a pegar en la cara y te voy a hacer mucho más de lo que me hiciste. En la ley del talión nos previene de eso. Dice, no, 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 no. Vos no podés hacer mucho más de lo que te hicieron a vos. Entonces, el verdadero sentido de la ley del talión, pues era básicamente el poder dar la justa retribución del acto que se reclamaba, ¿no? Entonces, a la luz de este entendimiento, no veríamos, ¿no es cierto?, como un acto despiadado la ley del talión, que fue abolida por el Señor Jesús, sí, que ahora ya no tendríamos que, pero a la luz de cuando esta ley se mantenía en Israel, pues tenía que ver básicamente con toda esta intencionalidad, ¿no es cierto?, de que la venganza no fuera más allá de lo que debería de ser. Entonces, bueno, para comprender esto, hay que recordar el brutal canto de Lamec que aparece en Génesis 4, del 23 al 24, donde dice, por un cardenal mataré a un hombre, a un joven por una cicatriz. Si la venganza de Caín valía por 7, la de Lamec valdrá por 77. Entonces, no siempre, ¿no es cierto? El deseo de venganza tiene que ir mucho más allá, porque entonces sí, a la luz de esta cosmovisión que estamos viendo en el Antiguo Testamento, pues el hecho de que alguien se vengara o hiciera mucho más de la acción o de la infracción que se cometió, pues ahí estaría lo incorrecto, ¿no? Ahí no sería lo justo. Así es que debemos siempre entender en la medida de lo posible todas aquellas circunstancias o situaciones que el texto sagrado nos plantea y poder entenderlas a la luz del contexto y sobre todo de la verdadera motivación que tienen este tipo de situaciones. Ah, tal vez poner otro ejemplo me va a ampliar mucho más el tiempo de clase, pero si nosotros consideramos la orden que dio el Señor de que cuando poseyeran la tierra prometida destruyeran todo cuanto existiera, no tiene que ver con un acto de maldad, no tiene que ver con un acto de aniquilamiento, no tiene que ver con un acto sanguinario, sino más bien estas órdenes tienen que ver básicamente con un acto de salvaguardar la santidad de Yahvé, ¿no? ¿Por qué? Porque en Canaán lo que predominaba era el culto a Baal. Bueno, dejo allí solo para mencionar que debemos entender correctamente la Biblia y no debemos escandalizarnos más allá de lo que el texto bíblico dice. Bien, hablando de esto, del canto de Lamec, esta desproporción entre el cardenal o la cicatriz y la muerte es lo que intenta eliminar la ley. La venganza no puede ir más allá de la ofensa, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Es posible que incluso con esta interpretación algunos se sintiesen escandalizados. En este caso, deberían recordar que nuestra justicia condena con varios años de cárcel incluso robos relativamente pequeños. El que se escandalice de las normas del Antiguo Testamento debe reconocer que los cristianos no hemos mejorado mucho con respecto a él. Pues sí, hermanos, porque fíjense, yo conocí el caso de una persona, ¿no es cierto?, que fue encarcelada injustamente por robarse un pavo, por ejemplo, ¿no? Y que le dieron un par de años en la cárcel por robarse un pavo. Y uno dice, no puede ser. Si la ley del talión se aplicara, pues no podría ser la ofensa mucho mayor que lo que esto representa, ¿no? Lo que esto representa. Así que bueno, debemos siempre analizar más allá de lo que
podríamos nosotros escandalizarnos o considerar que no está bien. Bueno, finalmente, creo yo, algo que debemos considerar también como una pista de solución a todo esto es que no debemos interpretar como palabra de Dios lo que es palabra de los hombres. Con esto quiero enfatizarlo correctamente. Yo ya se los había dicho, cuando uno va a la iglesia, cuando uno predica, uno dice, abramos la palabra de Dios, las sagradas escrituras, y siempre uno dice, no, nosotros hacemos lo que la Biblia dice. Debemos ser muy cuidadosos con esto. No todo lo que está escrito en la palabra de Dios es palabra de Dios. Son palabras de personas que, insisto, que debido en ese momento que sentían, escribieron, lo mencionaron, ¿no? Los deseos de venganza, tanto de Jeremías como del salmista, las blasfemias de Job. Aquí hay que hilar muy fino. De lo contrario, con nuestras presentaciones simplistas y nuestra ignorancia muy redomada, podemos incurrir en el mismo pecado que Pablo denunciaba a los judíos. Por vuestra culpa maldicen los paganos el nombre de Dios, porque evidentemente nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de considerar aquello que si viene de Dios, que si pertenece al Señor y que pertenece al contexto en que se vivió y que los autores bíblicos lo escribieron de esta manera, ¿no es cierto? Pero es muy lejano, es muy inexistente el hecho de que esto venga proveniente de Dios. Esto es lo que ha permitido que muchas personas cuestionen la palabra, principalmente el Antiguo Testamento. No les gusta el Antiguo Testamento, solo les gusta el Nuevo Testamento, pero me parece que um, un poco de sentido común no vendría mal para poder entender la palabra del Señor. ¿Ok? Cuidado con eso, hermano. Siempre es muy importante determinar qué es aquello que sí es proveniente de Dios, ¿no es cierto? Y qué es lo que el autor está tratando de justificar en cuanto a su razonamiento, en cuanto a su entendimiento de Dios, en cuanto a cómo él considera las situaciones que se están planteando. ¿Ok? Por eso, el principio más importante de cuando nos enfrentamos a los problemas morales que tiene el Antiguo Testamento es que la moralidad del Antiguo Testamento es imperfecta, ¿no? Por lo mismo, el ser humano está reflejado allí, ¿no? Con todas estas acciones que poco a poco, con el paso de los 12 siglos, ¿no? Se fueron entendiendo, comprendiendo, reflexionando. Pasa hoy mismo, hermanos. Hoy nuestras iglesias están teniendo una revelación de Dios muy diferente a las que tuvieron nuestros antepasados, ¿no? Los que vinieron de Europa, por ejemplo, para fundar la iglesia argentina. Ellos venían con una cosmovisión, una idea de Dios, una revelación de Dios. Y si ellos hubieran escrito el texto sagrado, lo hubieran escrito desde su cosmovisión, muy cerrada, muy europea, muy todo, ¿no es cierto? Pero hoy, después de 100 años, pues hoy tenemos otro entendimiento y somos la misma iglesia y venimos de la misma fe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en la moralidad del Antiguo Testamento. No es perfecta. La revelación definitiva de Dios nos llega a través de Jesús. Ahí es donde todo se hace perfecto. Ahí sí, porque entonces viene del mismo Dios. Entonces lo que habla Jesús, lo habla Yahvé, o lo habla Dios, o lo habla el Padre. Por lo tanto, ahí sí, ahí no tenemos ninguna duda, ¿no? Y él mismo se vio obligado, incluso él mismo, Jesús mismo, se vio obligado a distinguir claramente entre las normas enseñadas a las generaciones antiguas, ¿no? Y que formaron parte de toda la cosmovisión del Antiguo Testamento y una moral nueva, una moral diferente, que es la que ahora rige al cristiano. Por eso nosotros no tenemos que espantarnos, diríamos, por estas situaciones. En el Sermón del Monte, 6 veces seguidas Jesús repite la fórmula. Habéis oído que se enseñó a los antiguos o a los antepasados, pero yo os digo algo nuevo, algo diferente, algo a veces no diferente, pero a veces sí dándole el sentido correcto a la interpretación del texto, ¿no?
Por eso nosotros entendemos que el Antiguo Testamento no debe ser norma absoluta de conducta para el cristiano, ¿no? Ni tampoco motivo de escándalo, ni de rechazo. En todo caso, motivo para escandalizarnos de nosotros mismos, viendo lo poco que hemos avanzado a pesar del mensaje y del ejemplo de Jesús. O sea, si de algo tendríamos que escandalizarnos, pues serían de nuestras acciones que no están, que no corresponden al modelo o a la exigencia del reino de Jesús. Pero el Antiguo Testamento, evidentemente, hermanos, en todas estas peculiaridades, pues nos presenta la oportunidad de entender cómo el ser humano ha ido evolucionando y sigue evolucionando en su comprensión de Dios. Pero ahora nosotros tenemos una gran ventaja. Corremos con la ventaja de que ahora Jesús representa la verdadera moralidad de Dios, sus mandamientos, y entonces todo lo que vivimos en Jesús podemos interpretarlo, perdón, todo lo que se vive en el Antiguo Testamento podemos interpretarlo a la luz de la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Del Señor. Tanto del Señor que anduvo en sandalias, ¿no? Que vistió túnica y sandalias, como el Señor triunfante y resucitado, victorioso y poderoso, que nos presenta el apóstol Pablo después de la resurrección. En ambos casos, ¿no es cierto? Sigue siendo la moralidad de Jesús el paradigma por excelencia que nosotros ahora tenemos que seguir. ¿Ok? Muy bien. Y así es como terminaríamos esta clase que tendría que ver con la moralidad, los problemas morales que nos plantea el Antiguo Testamento. Quisiera preguntar, hermanos, si hay alguna duda, alguna pregunta, si quedó claro o no. Vuelvo a repetirles, estamos tratando de entender, pues, estos problemas, diríamos, que nos plantea el texto bíblico y tratar de darles una explicación, ¿no? A la luz de nuestro entendimiento ahora, tanto del Nuevo Testamento, pero que el Antiguo Testamento nos, nos, nos confronta con estas situaciones. Pero con estas pistas de solución, si ustedes las siguen y las profundizan y las meditan, creo que tendremos excelente material, pues para tratar de explicar estas situaciones que nos presenta el texto bíblico. Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos, antes de irnos al receso? Hasta ahora hemos visto los problemas científicos, los problemas históricos, los problemas morales. Después del receso nos vamos a enfrentar a un problema teológico que es muy interesante porque el Antiguo Testamento nos lo presenta de una manera abrumadora, ¿no? Abrumadora. Entonces hay un problema teológico ahí, hay muchos, pero solamente tomaré uno como ejemplo y trataremos de explicar un poquitito de qué se trata. Muy bien, Amado, pues si nadie, Johnny se entendió bien, buenísimo, Johnny. Ahí me alegraste, amigo mío. Me da risa porque cuando yo, ¿cómo se llama? Participo a veces también de clases virtuales y el profesor dice, bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo algo que preguntar y alguien dice, no, no, se entendió todo. Dice el profesor, bueno, listo, vámonos. Y yo dije, ya me quedé con la duda. Los profesores nos sentimos muy lindo cuando alguien nos dice que entendió todo. Así que Johnny, gracias por salvarme la tarde. Bueno, si no hay alguna pregunta o comentario, hermanos, tomamos 10 minutitos de receso, ¿les parece? Bueno, Lili también, ya somos dos. Gracias, Lili. Que se entendió. Así que bueno, vamos y volvemos a la siguiente y a ver si puedo avanzar un poquitito con los valores del Antiguo Testamento, porque la siguiente clase que viene, después del problema teológico, es la clase más fascinante a mí que me encanta del Antiguo Testamento. Así que
Si puedo avanzar, avanzo y si no, lo dejamos para la siguiente clase. ¿Ok? Bueno, tomamos 10 minutitos.